Hola jóvenes, bienvenidos a un nuevo video más en el cual vamos a hablar sobre la unidad 11, problemas ecológicos. En este caso, la asignación ya está en el grupo de WhatsApp y de Classroom también, pero ya saben que sería destacar los 5 elementos o más importantes sobre cada uno de los temas que vamos a ver a continuación. En este caso, en una sola parte vamos a abordar toda la unidad 11. Y vamos a hablar sobre el efecto invernadero, cambio climático y albedo planetario. El medio ambiente, pues sabemos que es un sistema que cambia de manera natural, pero como hablamos en la unidad 10, la sobrepoblación y algunas acciones humanas pueden generar perturbaciones y de cambio bastante gradual y también un cambio bastante acelerado. Entonces esto crea consecuencias importantes y desequilibrio en el ámbito ambiental en el que se desarrolla la vida. Para comenzar vamos a hablar sobre el efecto invernadero, que muchas veces lo hemos mencionado, pero ahora vamos a profundizarlo, ya que la atmósfera terrestre pues retiene parte del calor que llega desde el sol, manteniéndolo así con su temperatura. Y de no existir la atmósfera, las temperaturas descenderían bruscamente, llegando en la noche hasta menos 18 grados centígrados. Y durante el día las temperaturas serían mucho más elevadas. Entonces, el efecto invernadero es el principal responsable de que la temperatura terrestre se mantenga en los rangos adecuados para la vida. Y el efecto invernadero, como consecuencia de los actos que desarrollamos nosotros como seres humanos, del abuso de los recursos naturales, de la quema de combustibles fósiles y la destrucción de los ecosistemas, han provocado como resultado una gran cantidad de gases en esta atmósfera. Entonces, estos producen un sobrecalentamiento, el cual a su vez incide en lo que conocemos como el cambio climático. Entonces, aquí la atmósfera permite la entrada de la radiación solar y en la superficie terrestre y todo lo que se encuentra sobre ella refleja dicha radiación, que en condiciones normales pues cierta parte del calor reflejado por los cuerpos abandona la atmósfera hacia el espacio exterior, pero por el aumento de estos gases que generan un efecto invernadero, sobre todo el dióxido de carbono, no permite que este calor abandone la atmósfera y lo que va a provocar es un aumento de temperatura terrestre. Y a este fenómeno también lo vamos a conocer como calentamiento global. Y la quema de estos combustibles fósiles, la tala de árboles, la quema excesiva de los bosques añaden bastante dióxido de carbono en las capas bajas de la atmósfera. Y pues en la medida en que aumenta su concentración y la de otros gases que también retienen el calor, pues la temperatura del planeta aumenta por el efecto invernadero. ¿Y esto qué va a provocar? Un deshielo en los casquetes polares y van a aumentar el nivel del agua en los mares. Y la situación puede provocar pues inundaciones en zonas costeras. Y este calentamiento global pues también va a afectar la lluvia y también de manera pues consecuente y de manera súper directa y proporcional la producción de alimentos y la distribución de agua. Y esto va a generar que algunas zonas sean inhabitables, ya sea por falta de agua o por qué cosa, por inundaciones. Entonces en este caso pues la actividad humana es la causante de este cambio climático y específicamente en la época actual debido a su desarrollo. Entonces, la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera ha sido considerablemente constante. Y a partir del año 1800, gracias a la revolución industrial y los avances tecnológicos, subió rápidamente el porcentaje a un 36% más que en los años anteriores. Entonces, ese aumento se debe a la quema de combustibles fósiles, a talas de árboles, a concentraciones eléctricas, a grandes fábricas y la generación de contaminación por automóviles. Y pues algunos ejemplos de los efectos de la actividad humana en el cambio climático son que en el siglo XX, por ejemplo, la temperatura media de la atmósfera y de los mares ha incrementado un 0.7 grados centígrados de manera anual y que no se han encontrado causas naturales que justifiquen este cambio. Entonces,
la temperatura sigue aumentando durante cada uno de estos años y que el verano anterior que tuvimos y las temperaturas que llegaron van a ser lo más fresco que va a estar con los siguientes años que nos esperan a comparación. Y esto pues también nos indica que se ha dado un incremento en el nivel del mar y ha crecido de 10 a 25 centímetros en el último siglo, donde la principal causa pues es el hielo fundido por el mayor volumen de agua caliente que está aumentando y que también aumenta la frecuencia de huracanes, ya que las aguas ecuatoriales más cálidas son una fuente perfecta de convección violenta y por este mismo caso fabrica grandes tormentas tropicales que no veíamos hace años o que por ejemplo es una tras otra. Entonces en este caso son algunos de los efectos directos que podemos observar y que la segunda fuente de dióxido de carbono atmosférico adicional pues va a ser la deforestación, que disminuye decenas de hectáreas de bosques cada año, especialmente en zonas tropicales, y convierten estos terrenos agrícolas para ya sea ganado o zonas de cultivo. Así, ahora vamos a hablar sobre el albedo planetario, ya que la Tierra funciona como una gran máquina que combina dos tipos de energía térmica y lo que va a hacer es distribuirla en la superficie terrestre. En una va a provenir directamente del Sol y la otra pues procede del núcleo y del manto terrestre, ya que la energía del Sol entra al planeta, pero las nubes, el polvo atmosférico y la superficie terrestre va a reflejarlo, como antes lo mencionábamos, el 30% al espacio. Así que a esta proporción de energía se le conoce como albedo. Y del 70% de la energía restante, la atmósfera va a absorber un 23% y la superficie terrestre el otro 47%. Entonces existe una gran variación en los porcentajes de luz solar que entran a la superficie terrestre y los que reflejan. Y en este caso los ejemplos que podemos mencionar es que la nieve y algunas nubes pueden presentar albedos mayores de hasta el 50%. Y que en superficies oscuras pueden reflejar solo un 5% de la luz que incide sobre ella. Entonces, el albedo de la atmósfera en la Tierra es aproximadamente cercana a un 29%. Y si en algún momento el albedo de la Tierra aumentara, aunque sea un 3%, el cambio climático produciría una nueva glaciación. Pero si disminuye el mismo porcentaje, pues el calentamiento global aumentaría hasta 6 veces más la liberación de dióxido de carbono atmosférico. Entonces, el consumo de combustibles fósiles libera grandes volúmenes de dióxido de carbono y de igual forma las actividades agropecuarias conocemos que emiten grandes cantidades de metano y óxido nítrico. Y de seguir con estas emisiones al mismo ritmo, pues se prevé que para el año 2100 la concentración de gases se habrá triplicado y estas emisiones van a permanecer en la atmósfera y van a reducir el albedo. Entonces, la acumulación de estas partículas, más que cosa el vapor de agua que encontramos en la atmósfera, van a contribuir al oscurecimiento global y van a limitar la cantidad de radiación que alcanza la superficie de la Tierra. Entonces, va a generar un enfriamiento y va a contrarrestar el calentamiento global. Pero este equilibrio también ha permitido que estos cambios en la temperatura planetaria no hayan sido tan drásticos. Así que el albedo ha ido disminuyendo poco a poco porque el calentamiento global ha ido aumentando. Entonces, en conclusión, un incremento de esta temperatura puede producir un cambio en las precipitaciones anuales y permite también el aumento de los niveles de los mares como las áreas que se encuentran desérticas. Ahora vamos a hablar sobre el adelgazamiento de la capa de ozono, ya que el oxígeno conocemos, ¿verdad?, que desempeña un papel primordial en el desarrollo y mantenimiento de la vida en el planeta. Resulta que en la estratosfera la molécula de oxígeno se descompone por la acción de la radiación ultravioleta y los átomos de oxígeno se agrupan para formar el ozono estratosférico, conocido también como O3, y que estas mismas radiaciones destruyen una parte del ozono, dándose un equilibrio dinámico en el que se consume la radiación ultravioleta con un alrededor del 90% del ozono de la atmósfera que se encuentra en la estratosfera
y solo el 10% restante está localizado en la troposfera, donde se encuentran pues todos los fenómenos climáticos. En ese caso, los niveles de ozono pues suben y bajan dentro de un cierto rango, pero resulta que en 1985 se descubrió que se daba un adelgazamiento en la capa de ozono sobre algunos lugares. ¿Qué lugares? Específicamente la Antártida y el Polo Norte. Y según las investigaciones, pues esta disminución tenía como causa principal la contaminación por compuestos clorofluorocarbonos o conocidos como CFC, y que estos se desarrollaron aproximadamente en los años 1930, y estas sustancias químicas son estables, pero son incoloras, son no flamables y son no tóxicas ni corrosivas, pero se han empleado con los envases de aerosoles, y esto ha creado burbujas de espuma que se genera con plástico de polietileno y son utilizados para este empaquetamiento. Entonces esto va generando que se liberen al medio y genere un nivel, aunque poco reactivo, al momento de estarlo utilizando con mayor frecuencia, van degradando y liberando átomos de cloro. ¿Y qué es lo que ocurre al momento en el que nosotros incorporamos cloro con ozono? Resulta que se descompone y va a destruir cada molécula de cloro alrededor de 10.000 moléculas de ozono. Entonces, en la década de 1980, los científicos descubrieron que el mayor adelgazamiento de la capa de ozono se produce en la Antártida durante la primavera y en los meses de septiembre y octubre. Y después, como unos 2 meses, estos aires, estas grandes masas de aire, influyen hacia el norte y se extiende sobre Australia, Nueva Zelanda, y en ese caso se desarrollan ahí y se mantienen durante una semana. Entonces aumentan los niveles de radiación durante ese periodo hasta un 20%. Y el adelgazamiento de la capa de ozono es conocido como agujero, debido a que la capa es tan delgada en una región muy extensa comparada con lo densa que es la capa de ozono en otras regiones del planeta. ¿Y eso qué es lo que genera? Que por causa de los rayos ultravioletas los organismos unicelulares sufren grandes alteraciones en su metabolismo, y algunas plantas también disminuyen sus defensas contra ciertas plagas. Y en el ser humano las radiaciones alteran el sistema nervioso y las funciones hepáticas, y en el peor de los casos, pues las grandes exposiciones hacia luz ultravioleta durante un periodo muy prolongado genera lo que conocemos como cáncer de piel. Entonces la radiación UV daña las moléculas del ADN, lo destroza y genera daños que no se pueden reparar, causando defectos genéticos en las superficies externas de las plantas y de los animales. Y aumentan los casos de las cataratas oculares, tanto en animales como en personas. Y también esto va a suprimir las funciones del sistema inmunológico humano, reduciendo las defensas contra diversas infecciones, y disminuye también el rendimiento de las cosechas de alimentos muy básicos como cuáles: maíz, arroz, soya y trigo. Y pues contribuye bastante y continúa el aumento del efecto invernadero que mencionamos anteriormente. Muy bien. Vamos a hablar ahora sobre la lluvia ácida. Esta está asociada con el desarrollo de áreas urbanas más que todo, y especialmente áreas bastante industriales, es decir, donde hay mucha quema de biomasa, mucha quema de combustibles fósiles emitidos por los escapes de los automóviles, muchísimas fábricas y bastantes elementos como fertilizantes que son compuestos que son altamente nitrogenados en la atmósfera, porque estos al liberarse va a generar que se combinen con el agua y son transformados en ácido, como el ácido carbónico, ácido nítrico y ácido sulfúrico. Y en ese caso, la lluvia que cae ya no es neutra, sino que posee un pH ácido, y esto arrastra bastantes compuestos a la superficie terrestre y especialmente a los depósitos en el suelo y en el agua, y causa pues grandes daños en la vegetación y la fauna de lagos, en infraestructura de edificios y infraestructura de los suelos. Entonces en este caso lo vuelve altamente tóxico, y
frecuentemente gran parte de los minerales lo constituyen en los suelos, pues se ven afectados por estas lluvias ácidas. Así que, ¿cuáles son los efectos que van a tener? Pues que es un problema de gran magnitud y que los efectos que este tiene son irreversibles lastimosamente, ya que la caída persiste bastante tiempo en el medio y genera daños en los lagos, en los ríos y aguas subterráneas, ocasionando la muerte de peces y también de otros organismos que se encuentran en el ecosistema acuático. ¿Y esto qué es lo que va a generar? Pues la destrucción de las redes tróficas que sustentan estos ecosistemas, y también remueve los nutrientes necesarios para la vida y aún más en zonas de cultivo que contribuyen a la alimentación humana, y genera grandes daños, pues, ya que esta generación afecta el grado de acidez bastante permanente durante un periodo muy prolongado. Y pues la generación de energía es la principal causa de la lluvia ácida, y por ello cada persona puede contribuir a evitarla cuando se ahorra energía. Así de fácil y así de sencillo. Una forma simple y sencilla: apagar las luces cuando no le esté ocupando, los cargadores de computadoras, de los teléfonos y otros aparatos electrodomésticos cuando no están usando. Así de fácil. Y pues a mayor escala se deben buscar acciones también y políticas que ayuden a disminuir la producción de estos gases y la producción de fábricas o industrias comerciales que generan este nivel de contaminación y por ende este nivel de formación de acidez. Y estos gases, pues la problemática al momento de desarrollarse de la lluvia como tal. Entonces son pequeñas acciones que van en cadena, jóvenes, y que lo que van a generar es que con estos pequeños pasos, con estas pequeñas colaboraciones, pues se disminuye la producción de estos gases, se disminuye la mezcla de estos gases con el agua, se disminuye la formación de estos ácidos y se disminuye como tal la lluvia ácida. Ahora vamos a hablar de la desertificación. Cuando nosotros hablamos de la desertificación, pues es la degradación constante de los ecosistemas de tierra seca que resultan en la variación climática y actividad humana. Entonces esta tierra seca ocupa más o menos la mitad de la superficie terrestre y van a albergar 1/3 de la población humana. Pero la escasez de agua en estas tierras secas limitan la producción de qué cosa, de cultivo, de forraje, de productos que generan leña y otros servicios que los ecosistemas pues brindan a las personas, ¿verdad? Entonces, ante este problema, la población explota las tierras menos productivas y las transforman en pastos de tierras de cultivo. Y pues estas prácticas agrícolas no son tan sostenibles y lo que van a generar es que se da la degradación del suelo, generando erosión con el paso del tiempo y la pérdida de estos nutrientes. Entonces estos ecosistemas se vuelven ¿qué cosa? Más vulnerables ante esta presión humana y ante también la variabilidad climática que se va a generar. Y luego la gente migra a las grandes ciudades o al extranjero promoviendo la expansión humana y ya generan problemas más sociopolíticos que se pueden llegar a profundizar. Entonces, en este caso, hasta un 20% de las tierras secas del mundo ya podrían estar degradadas. Y pues es bastante notable, ya que la mayoría de las poblaciones de tierras secas pues se encuentran en países en vías de desarrollo. Y el impacto ambiental de la desertificación pues va más allá de las zonas directamente afectadas. Entonces esta pérdida de vegetación potencia la creación de nubes de polvo y genera problemas de salud en varios lugares y tiene un impacto tanto social como médico. Y siento yo que nosotros lo podemos comparar bastante con algunos países que se identifica que la cantidad de contaminación en el aire es muy alta y por periodos bien prolongados. Y pues continuando con la desertificación, pues puede considerarse como moderada cuando la producción agrícola pues disminuye del 10 al 25%, severa cuando disminuye del 25 al 50% y muy severa cuando disminuye a más del 50%. Y pues esto genera grandes dunas o montículos de terreno totalmente áridos. Y como último tema vamos a hablar del fenómeno tropical del Niño y la Niña.
El fenómeno del Niño se va a producir en el Océano Pacífico y es un fenómeno cíclico atmosférico oceánico y provoca que la temperatura de las aguas, especialmente sudamericanas, aumente. Y su nombre pues hace referencia al Niño Jesús, debido a que ocurre en la época de Navidad, es decir, ya casi. Y los vientos alisios soplan del este al oeste y acumulan una gran cantidad de agua, y no solamente de agua, sino que también de calor por la parte occidental del océano. Entonces, un ejemplo que tenemos es que el nivel superficial del mar es de unos 50 centímetros más alto en Indonesia que frente a las costas de Perú y Ecuador. Y en el suroeste asiático cuenta con unas zonas muy húmedas y lluviosas, mientras que en América del Sur el clima es bastante seco. Entonces, en este caso, estos vientos alisios mantienen un equilibrio entre las aguas cálidas del Pacífico Occidental y las aguas frías del Pacífico Oriental. Y el agua fría de mayor profundidad es mucho más rica en nutrientes, especialmente nutrientes como fósforo, silicio y nitrógeno. Y cuando estos nutrientes van a ascender, contribuyen a la producción de productos primarios para el fitoplancton. Sin embargo, los aumentos de temperatura en el océano hacen que el oxígeno se disuelva bastante en el agua. Y esto va a afectar pues toda la vida marina, generando a su vez el blanqueamiento de los arrecifes de corales. Y por otra parte, vamos a hablar de los efectos de la niña, y estos provocan nubes de tormenta que se intensifican absorbiendo humedad en las aguas superficiales cálidas, y la presión atmosférica disminuye en el Océano Pacífico y aumentan al norte de Australia. ¿Y esto qué es lo que va a generar? Que se debiliten los vientos alisios que van hacia el oeste, y provoca que el sol caliente un poco más la superficie de lo que sería el Pacífico. Y luego esta agua caliente se va a dirigir hacia el este a lo largo del Ecuador, donde con la nubosidad que hay, que es tan intensa, pues convergen los vientos del norte y del sur. Y estas nubes se dirigen hacia el este y aumentan las tormentas en esta región. Y al mismo tiempo las precipitaciones se reducen en el Océano Atlántico. Entonces, el fenómeno del Niño puede provocar un cambio de circulación atmosférica en el mar, y esto va a generar el aumento de la temperatura de las aguas costeras. Y algunas especies pues no sobreviven, lamentablemente, a este cambio de temperatura, lo que genera bastantes pérdidas económicas muy grandes en actividades productivas primarias, como el caso más general, la pesca. Entonces, en Sudamérica hay lluvias bastante intensas y hay periodos muy húmedos, lo que hace que se propicie el desarrollo de también enfermedades virales bastante fuertes y epidémicas como consecuencia. Así que ahora vamos a hablar de lo que sería el fenómeno de la niña. Cuando nosotros hablamos del fenómeno de la niña, tenemos que se caracteriza por condiciones contrarias a las del niño. ¿Y esto qué es lo que va a generar? Un descenso de las temperaturas, y puede causar fuertes sequías en las costas del Pacífico, y que durante este fenómeno la presión disminuye en las regiones especialmente de Oceanía, pero aumentan en la zona costera de Centro y Sudamérica. Entonces los vientos alisios se intensifican y provocan que las aguas frías queden en la superficie y se dirijan a Asia. Entonces el nivel del mar va a disminuir en la costa de Colombia, países como Ecuador y Perú. Y en ese caso las nubes de tormenta se intensifican en el Pacífico Occidental. Y en Norteamérica, pues las temperaturas del aire de esta estación invernal se tornan más calientes de lo normal, en el sudoeste especialmente, y más frías en el noreste. Y en el caso de Sudamérica predominan condiciones más secas y frescas de lo normal a comparación de los mismos países de Ecuador y Perú, pero más húmedas que Brasil. Y en Centroamérica específicamente pues se van a presentar condiciones más húmedas, y también mayormente en las zonas más costeras que logramos obtener. Y eso sería todo, jóvenes, por parte de la unidad 11.
Mucha suerte para sus exámenes. Espero que todo se haya comprendido. Cualquier duda me la pueden comunicar. Y eso sería todo, jóvenes. Adiós.